¿Y me arranco o me presentan o cómo le hacemos? Ahorita nada más estamos esperando tantito que se terminen de subir las Ah, personas ok, y enseguida arrancamos. perfecto. Yo creo que ya pasó un minuto, entonces, pues bueno, buenas tardes a todos, a nombre del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza y a nombre de sus directores, el ingeniero Jorge Tello Peón, el doctor Vidal Romero y de nuestra coordinadora, Catherine Camacho. Les doy a todos la bienvenida a esta que es nuestra última sesión del seminario que hacemos cada semestre. Y el título de la sesión de hoy es Cambiando la mentalidad y el comportamiento policial, capacitación en justicia procedimental. Y para hablar sobre este tema, agradezco muchísimo la presencia con nosotros hoy de Rodrigo Canales, quien precisamente ha escrito y se ha dedicado a estudiar este tema. Rodrigo Canales es profesor asociado de la Universidad de Yale. Se desempeñó como consejero del embajador de México en Estados Unidos. Ha desempeñado diversos cargos en el sector privado y en el sector público. Y él es doctor en Behavioral and Policy Sciences y en Economic Sociology por el MIT, donde también tiene un MBA. Y también es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Rodrigo Canales se ha enfocado en estudiar teoría institucional, cambio organizacional, innovación y policías. Él realiza investigación con base en la teoría organizacional e institucional, con énfasis en el papel de las instituciones para el desarrollo económico. Su trabajo explora cómo los antecedentes individuales, identidades profesionales y posiciones organizacionales afectan cómo estos se relacionan con las estructuras existentes y las estrategias que pretenden cambiar. También ha realizado trabajo sobre las implicaciones institucionales de droga con las drogas en México. Y también me da mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy el ingeniero Jorge Tello Peón, codirector del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, que es también profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM, donde imparte la cátedra de Sistemas de Inteligencia Estratégica. Y bueno, él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana y él se especializa en temas de inteligencia estratégica, donde ha desempeñado su carrera tanto en el sector público como en el sector privado. Ha sido consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación, director del CISEN, entre otros cargos, y actualmente es director de Madison Intelligence. Entonces, les cuento para que todos estemos en el mismo canal y los que nos están viendo. La dinámica va a ser una primera parte de donde Rodrigo Canales nos va a comentar sobre su trabajo en 25 minutos. Después el ingeniero Tello nos comentará por unos 15 minutos. Después tenemos reacciones por parte de Rodrigo Canales y después abriremos a preguntas y respuestas, si les parece bien. Y yo les avisaré cuando ya esté por acabarse su tiempo para que puedan cerrar su participación y avanzar, ¿de acuerdo? Eh, Buenísimo. Pues sin más, los dejo con Rodrigo Canales para que nos platique de este tema. Muchas gracias y bienvenidos todos. Alejandra, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cristian, por ayudar a organizar todo. Jorge, me da mucho gusto saludarte, aunque sé que andas en movimiento, pero me da mucho gusto saludarte y verte a la distancia. Y de veras, muchas gracias por la invitación. Con Vidal desde hace mucho hemos estado platicando tanto de presentar este trabajo en el ITAM como de buscar otras formas de colaboración. Entonces, parte de lo que voy a hacer en la presentación de hoy es platicar un poco del proyecto más extenso que hemos estado haciendo los últimos años con un equipo de investigación y luego enfocarme ya en esta parte de capacitación en justicia procedimental para policías, todo esto en el imposible plazo de 25 minutos. Pero en parte quiero dar la perspectiva del proyecto general para que sepan que pues, una de las cosas que siempre estamos abiertos es a buscar colaboración y más personas que estén interesados en nuestros datos y en nuestro trabajo, porque pues, hay muchísimo trabajo por hacer en estos temas en el mundo en general, pero obviamente en México en particular. Entonces, comparto mi pantalla. Ya se me iba a olvidar, a veces se me olvida y me pongo a hablar y se me olvida que no estoy compartiendo pantalla. Eh, lo que voy a platicar hoy de la capacitación en justicia procedimental es un componente de un proyecto más amplio que se llama Construyendo Policías Eficaces, Resilientes y Confiables en México, que hemos estado realizando desde hace varios años. Y pues sí quiero empezar por decir que todo lo que van a ver es el resultado del trabajo de un equipo grande, increíblemente comprometido,
y talentoso de individuos que llevan varios años dedicados y dedicadas a este trabajo. De las cosas que más orgullo me dan de todo esto es el equipo que tenemos, a los cuales les agradezco muchísimo todo el trabajo. Y en general, el proyecto de investigación que hemos estado realizando desde hace varios años, como decía Alejandra, yo siempre le entro a los temas desde la perspectiva institucional y organizacional. Y pensamos que algo que faltaba en la discusión de cómo reformar las policías en México era precisamente eso, ¿no? Una perspectiva más, digamos, de sistemas y de organizaciones, dado que las policías, antes que cualquier otra cosa, son organizaciones y tendemos a pensar mucho en los individuos, pero poco en la estructura organizacional en la que se insertan. Entonces, en el proyecto que lidero, llevamos varios años trabajando en estos tres grandes temas, ¿no? Primero, ¿cuál es el diseño organizacional que deben de tener las policías en México? ¿Qué tipo de estructuras, sistemas, procesos necesitan tener? Desgraciadamente no voy a tener tiempo de describir la investigación que hemos hecho, pero les invito a que nos busquen y vean un poco más del trabajo que hemos hecho. La segunda parte de nuestras grandes preguntas es, o sea, una vez que identifiquemos un diseño estructural organizacional que debe tener una policía, ¿cuáles son procesos de reforma perdón, es que acaba de llegar mi hijo de la escuela. ¿Cuáles son procesos de reforma que parecen ser más confiables, más eficaces, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estructuras deben tener? La segunda pregunta es, ¿cuál es el camino que debe seguir una policía para buscar esa estructura ideal? Y la tercera gran pregunta que nos hacemos con frecuencia es, si identificamos mejores prácticas o mejores principios, digamos, para el trabajo policial, ¿cómo le hace una organización policial para insertar esas prácticas o esos principios dentro de su trabajo? Y el trabajo que vamos a hacer hoy, o el que voy a describir hoy, se inserta en esta tercera pregunta y van a ver a qué me refiero con esto. Entonces me voy a brincar un poco toda la línea de trabajo en la presentación que describe la parte de construcción de policías eficaces, resilientes y confiables. Me la voy a brincar rapidísimo. Y de lo que sí voy a hablar un poco más detalle es de trabajo de cómo cambiar el comportamiento y la mentalidad de los policías dentro de una estructura policial. En este contexto o en este sentido hemos trabajado, entre otras alianzas, tenemos una alianza con la Policía de la Ciudad de México desde hace varios años y hemos trabajado con ellos en varios temas, incluyendo en esta pregunta de si sabemos que existen mejores prácticas que se han identificado en otros lados y mejores principios para construir confianza entre la policía y la ciudadanía, ¿cómo se ve adaptar e insertar esos principios y esas prácticas dentro de una estructura existente como es la Policía de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en concreto, lo que hemos hecho con la Ciudad de México es este trabajo sobre justicia procedimental. ¿Por qué justicia procedimental? Porque esta pregunta de cómo se construye la confianza en las instituciones, pues es una pregunta que tiene varias décadas, ¿no? Como muchos de ustedes saben. Y la investigación, que lleva muchos años tratando de entender cómo se construye la confianza en una institución, ha demostrado desde hace mucho tiempo y de muchas maneras que la confianza ciudadana en una institución en realidad es resultado de dos grandes componentes. El primer componente es la percepción de qué tan eficaz es una institución en los resultados que da. Y el segundo componente es la percepción de qué tan legítimos son los medios que utiliza la institución para lograr sus resultados. Entonces son estos dos componentes. ¿Cuál es la percepción ciudadana de la eficacia o de si cumple con los resultados para los que fue creada una institución? Y el segundo gran componente es la percepción ciudadana de la forma en la que la institución obtiene resultados o los medios que utiliza. Y una de las cosas más interesantes de la investigación en construcción de confianza y legitimidad es que resulta, y se ha demostrado de mil maneras, que a la ciudadanía le importa mucho más los medios con los que una institución persigue sus resultados que los resultados en sí. Obviamente los resultados importan, pero comparando buenos medios con resultados mediocres versus buenos resultados con medios que no son percibidos como legítimos, la ciudadanía siempre confía más en la institución que tiene medios legítimos pero resultados no tan buenos que la opción inversa, ¿no? Y en particular, cuando se han hecho investigaciones para entender cuáles son el tipo de procesos o el tipo de medios que puede utilizar una institución para que sea percibida como legítima y para generar confianza,
Pues otra vez, ¿no? Décadas de investigación han mostrado que los principios de justicia procedimental, y ahorita los vamos a platicar más a detalle, es lo que hace que cuando una figura de autoridad tiene una interacción con la ciudadanía, si la autoridad sigue los principios de justicia procedimental, la ciudadanía sale de esa interacción con la idea de que en ese actor institucional sí se puede confiar, ¿no? Por la forma en la que tomó decisiones. Se llama justicia procedimental porque es la percepción que tiene la ciudadanía del procedimiento que siguen los actores institucionales para tomar una decisión, ¿no? O para seguir un plan de acción. ¿Y cuáles son los 4 principios de justicia procedimental que se han identificado en estudios de campo, estudios de laboratorio, de mil maneras? Pues es que los actores institucionales o los representantes de la institución den voz a la ciudadanía, ¿no? O sea, que la ciudadanía siempre perciba que pudo contar su lado de la historia, ¿no? Que los actores institucionales muestren absoluta neutralidad, o sea, que no tomen decisiones con base ni en la apariencia, ni en las preferencias, ni en las características sociodemográficas de la ciudadanía, sino que quede claro desde la perspectiva de la ciudadanía de que ese actor institucional habría tomado exactamente las mismas decisiones, independientemente de las características, preferencias o apariencia de la ciudadanía, ¿no? El tercer principio muy importante, obviamente, es el respeto, ¿no? Que los actores institucionales se comporten, le den la dignidad y el respeto a los ciudadanos, independientemente de lo que hayan hecho y lo que haya derivado en una interacción con la autoridad. Y el cuarto principio, que resulta muy importante, sobre todo en el tema policial, es explicar, o sea, que exista transparencia de cuál es el proceso que está siguiendo el representante institucional para tomar decisiones y además cuál es el proceso que sigue después de la interacción que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entonces, si yo soy un policía y te paré por alguna razón en tu coche, yo te tengo que explicar la razón por la que te paré, cómo estoy tomando decisiones ahorita en nuestra interacción y qué va a pasar después para que tú tengas mucha claridad de cuál es todo el proceso que digamos, en el que se circunscribe las decisiones que estoy tomando. Por cierto, explicar solo se vuelve relevante una vez que has cumplido con los otros 3 principios, ¿no? Una vez que diste voz, fuiste neutral, respetaste y después explicas y no al revés, que es lo que muchas veces pasa, que empezamos por tratar de explicar sin cumplir con los otros 3 principios. Entonces, estos 4 principios de justicia procedimental han estado identificados como mejores prácticas y mejores principios del actor institucional desde hace muchísimo tiempo, pero lo que no se tenía claro es si podemos cambiar la forma en la que los policías, por ejemplo, se comportan y si podemos enseñarles a los policías cómo actuar desde estos 4 principios. Eso es la parte que no estaba claro y que tratamos de responder con esta investigación. Llevo como 10 minutos, ¿verdad, Alejandra? Más o menos. 9 minutos. Ok, gracias. Entonces, lo que hicimos con la Ciudad de México fue una alianza para hacer una evaluación, bueno, primero un proceso de diseño muy riguroso, pero luego una evaluación de si podemos capacitar a los policías en los conceptos de justicia procedimental y si esta capacitación puede funcionar o no. Para nosotros, ¿cómo definimos funcionar, entre comillas? Pues para nosotros, para que una capacitación funcione, significa que logramos 3 cosas. Número 1, logramos que los capacitados entiendan los conceptos, ¿no? O sea, cambiamos su forma de entender los temas. Pero eso no es suficiente, porque yo puedo perfectamente entender una capacitación y que me valga gorro, ¿no? La entendí, pero no me importó. Entonces, para que una capacitación funcione, sí la tengo que entender, pero además tengo que internalizar los conceptos, o sea, tienen que cambiar la forma en la que yo me identifico con mi trabajo, sobre todo en el mundo policial. Pero también eso no es suficiente, sino que además también tengo que cambiar mi comportamiento. Entonces, lo que voy a describir muy brevemente es qué capacitación hicimos y cómo la evaluamos, que fue a través de estos 3 instrumentos para evaluar los 3 niveles a los cuales queríamos ver si la capacitación funcionó o no. Para evaluar si lo comprendieron o no, hicimos encuestas. Bueno, voy a platicar un poco del diseño ahorita. Lo que hicimos para diseñar la capacitación es que tomamos las mejores prácticas y mejores principios de experiencias internacionales, las metimos en una licuadora conceptual, las tradujimos al español y luego nos sentamos con policías de la Ciudad de México que fueron identificados como muy experimentados y muy buenos policías en el tema de construcción de confianza. Y junto con ellos diseñamos una capacitación para policías mexicanos. Entonces, seguimos varias rondas de discusión y de diseño junto con policías para diseñar la capacitación. Y luego hicimos un experimento de campo aleatorizado en donde partimos la ciudad en 60 sectores,
que ya estaba partida, ¿no? Pero tomamos de 60 sectores, de los sectores en los que se divide naturalmente la policía de la Ciudad de México, y aleatorizamos 30 sectores para meterlos en tratamiento y 30 sectores en control. Y de los 30 sectores que asignamos a tratamiento de manera aleatoria, elegimos al azar 1,000 policías, más o menos. Y de los 30 sectores de control, elegimos otros 1,000 policías de control. Capacitamos a los 1,000 policías de tratamiento y seguimos a los 2,000 más o menos policías, 1,854, durante 6 meses, ¿no? Para ver si los policías tratados habían cambiado en algo de formas que eran diferentes de los policías que estaban en control, ¿no? Entonces, un diseño de experimento de campo aleatorizado muy tradicional en ese sentido, con las complejidades de lo que es hacer esto en el mundo policial, pero es un diseño bastante sencillo, ¿no? Entonces, capacitamos a 863 policías de los sectores de tratamiento durante 3 días, y a sus mandos, a 61 mandos de los 60 sectores, también durante 3 días, pero las capacitaciones de mandos eran un poco más largas. No tengo tiempo de platicar mucho de las capacitaciones, pero pues son capacitaciones en grupos pequeños, muy intensivas, durante 3 días, en donde discutimos todos los conceptos de legitimidad institucional y de justicia procedimental. Les damos herramientas específicas sobre cómo integrar esos principios en su día a día, con los ejemplos, historias, etcétera, que nos dieron los policías con los que codiseñamos la capacitación. Y es importante que sea en grupos pequeños porque ahí es en donde pueden tener discusiones realmente profundas de qué significan esas cosas para ellos y además donde pueden practicar. Los ponemos a practicar mucho las cosas y que se den retroalimentación los unos a los otros de cómo están manejando las situaciones simuladas en donde practican estas cosas durante la capacitación. Entonces, ¿cómo evaluamos el impacto? Les platicaba que queríamos medir estas 3 cosas. Entonces, para medir si comprendieron las cosas, tenemos encuestas antes de la capacitación para el grupo de tratamiento y para el grupo de control, y luego tenemos instrumentos de encuestas después de la capacitación para tratamiento y para control, para ver si lo entendieron o no, para ver si internalizaron los conceptos, o sea, si cambiaron su identidad. Diseñamos un instrumento que es un fotoreportaje, que ahorita lo voy a platicar, y para evaluar si cambiaron su comportamiento, diseñamos un instrumento de interacciones simuladas, que también ahorita voy a platicar. ¿Cómo deben de pensar en los efectos que voy a describir, que van a ser a una velocidad brutal porque tengo poquito tiempo? Pues dentro del marco de evaluación de un experimento de campo aleatorizado, lo que hacemos es que tenemos un grupo de tratamiento, un grupo de control, que los medimos en baseline, digamos, antes de la capacitación y unos meses después. Y lo que hacemos es comparar cualquier cambio que pasó en el grupo de tratamiento contra cualquier cambio que pasó en el grupo de control. Entonces es un esquema de evaluación típico de differences in differences, ¿no? Para ver si las diferencias dentro del grupo de tratamiento contra sí mismo son más grandes que las diferencias dentro del grupo de control contra sí mismo en el tiempo. Todo lo que voy a decir ahorita es evaluado dentro de este esquema de diferencias en diferencias, comparando tratamiento con control. Entonces, el resumen es que en las encuestas encontramos efectos importantes. Bueno, nada más decirles que están balanceados los grupos. No tengo tiempo de meterme en las preguntas de balance, pero con mucho gusto Rodrigo, después entramos. perdón, Sí. si quieres, te puedes extender, si quieres, unos 5 o 10 minutos más y ajustamos el tiempo de preguntas para que puedas explicar un poquito con más detalle. Ok, muchas gracias, Alejandra. Es oro molido. Los 10 minutos que me acabas de dar, así lo siento como que me encontré dinero en una chamarra que hacía mucho que no usaba. Sí, sí, adelante, adelante. Gracias. Entonces, no espero que lean a detalle esta tabla, pero es simplemente una tabla en la que mostramos que hay un muy buen balance entre el grupo de tratamiento y control. O sea, son básicamente igualitos el grupo de tratamiento y el de control. A diferencia con una diferencia importante, que es la percepción que tienen de la importancia que tienen las reglas. El grupo de tratamiento, de manera aleatoria, tenía una mayor percepción de la importancia de las reglas que el grupo de control, y en todos los resultados de aquí en adelante controlamos por esa pequeña diferencia, pero en todo lo demás los grupos son básicamente idénticos. Lo que encontramos en las encuestas de entendimiento, si entendieron o no la capacitación, es que efectivamente el grupo de tratamiento refleja impactos importantes con respecto al grupo de control. Y este es el resultado. O sea, tenemos, obviamente, lo hacemos con análisis con distintos niveles de conservadurismo, digamos.
Y en la especificación más conservadora, en donde controlamos por todo, o sea, controlamos por características individuales, por diferencias en baseline, por el sector en el que estaban, por quién era su jefe, o sea, por 1000 cosas, encontramos diferencias importantes entre los grupos de tratamiento y control, que además se reflejan parejitas en los 4 principios de justicia procedimental. O sea, no se concentra nada más en su entendimiento de un principio, sino que vemos que mejoran su percepción de la importancia y la forma de usar la justicia procedimental parejo en los 4 principios de justicia procedimental. Si me preguntan qué tan importantes o qué tan grandes son nuestros efectos, una forma de explicarlo es que, como se imaginan, hay una distribución digamos, de la percepción policial de la importancia de la justicia procedimental. Entonces, el efecto del tratamiento es el equivalente a que, imagínense que dentro de la distribución de qué tan bueno es un policía en su entendimiento de la justicia procedimental, imagínense que está en el percentil 25 más bajo, ¿no? O sea, que es dentro del cuarto de policías peores. Con la capacitación lo empujamos a ser del percentil 25 a ser un policía que está en la media, ¿no? Entonces se vuelve un policía de la media de capacitación, de entendimiento de justicia procedimental. Y si es un policía que estaba en la mera media de su entendimiento de justicia procedimental, pues lo empujamos hasta ser un policía que está en el cuartil más alto, digamos, en el cuarto más alto de policías. Entonces, lo que hace la capacitación es que empuja toda la distribución de los policías, digamos, un cuarto hacia arriba, ¿no? Para como que imaginar un poco de qué tamaño son estos impactos. Como decía, esta es como que una visualización gráfica de los resultados. Como decía, encontramos resultados muy parejitos repartidos en los 4 principios de justicia procedimental cuando comparamos tratamiento con control. Y una cosa interesante es que también vemos que la capacitación tiene otros impactos inesperados, pero bien interesantes en los policías. O sea, una de las cosas que les preguntamos al principio es cuál es su percepción de confianza con la ciudadanía, ¿no? ¿Qué percepción tienen los policías de la confianza ciudadana y de la confianza que pueden tener los policías en los ciudadanos y los ciudadanos en los policías? Spoiler alert, los policías no confían en los policías no confían en la ciudadanía y no piensan que la ciudadanía es muy confiable, ¿no? Por 1000 razones que podemos platicar al rato. Y uno de los resultados interesantes que no esperábamos de la capacitación es que los policías capacitados terminan, algunos meses después de la capacitación, incrementando su percepción de la ciudadanía o mejorando su percepción de la ciudadanía y de la relación de confianza con la ciudadanía. Y también incrementan su identificación con la profesión de ser policías y con la institución de la policía. Son resultados interesantes que pues no tengo mucho tiempo que entramos después si quieren. Y luego, como les decía, hicimos otros 2 instrumentos para ver si habían internalizado la capacitación y si habían cambiado su comportamiento. El instrumento de internalización es un instrumento de fotoreportaje, en donde les dimos a los policías, les pedimos que en un periodo de 10 días, esto pasó entre 4 y 6 meses después de la capacitación, les pedimos que por favor tomaran fotos de lo que significa para ellos ser policías, ¿no? Entonces, lo único que les dijimos es, en los siguientes 10 días, por favor toma fotos de lo que significa para ti ser policía, con respecto a la ciudadanía, con respecto a tus pares y con respecto a tus mandos y a la corporación. Y es importante que sepan que esta petición, que vino varios meses después de la capacitación, parecía que venía de otro lado, o sea, no la ligamos directamente con la capacitación, y esto es cierto tanto para el grupo de tratamiento como para el de control. Hicimos estos fotoreportajes con alrededor de 400 policías, 284 en tropa y 102 en mandos. Y luego lo que hacíamos es que se iban, tomaban las fotos, regresaban, nos sentábamos con ellos y nos enseñaban las fotos y hacíamos entrevistas a profundidad alrededor de las fotos que eligieron para contestar estas preguntas y obviamente las historias que cuentan, que explican las fotos que tomaron. Entonces, lo que hacemos con eso es un proceso de codificación de estas 400 entrevistas muy riguroso, una codificación ciega además, en donde los codificadores no saben si están codificando la entrevista de un policía capacitado o no. Y luego, con las transcripciones y la codificación de esas 400 entrevistas, hacemos un análisis cualitativo y en algunas cosas cuantitativo de las historias que contaron los policías para ver si las historias que cuentan los policías de lo que significa ser policía cambian sistemáticamente entre los policías de tratamiento y los policías de control.
otra vez, lo que estábamos tratando de evaluar aquí era si los policías cambiaron su identidad como policías. ¿Y cómo defines tu identidad? Pues las historias que cuentas de qué significa para ti ser policía o qué significa para ti ser a lo que te dedicas, ¿no? Y lo que encontramos como resumen es que efectivamente sí cambiaron sistemáticamente sus historias y sí cambiaron sistemáticamente cómo se identifican ellos como policías. El resumen que les puedo dar de un minuto es que el policía promedio de control, o sea, el que no es capacitado, se ve a sí mismo, en inglés le dicen como un strong enforcer, ¿no? Mi chamba es que se cumpla la ley y agarrar a los malos y ser fuerte en eso, ¿no? Y lo que vimos es que en la identidad de los de tratamiento cambió de ser eso a ser un trusted protector, ¿no? O sea, mi identidad es que mi trabajo es proteger a la ciudadanía y construir confianza con la ciudadanía. Y un componente de eso a veces es atrapar criminales, pero el centro de mi identidad como policía es la confianza con la ciudadanía y que ellos se sientan protegidos en mí y que por mí y que sientan que pueden confiar en mí. Ese es el cambio fundamental que vimos en la identidad policial, dividida en tres, ¿dónde está? En cuatro grandes temas, ¿no? En cómo describen sus interacciones con la ciudadanía, cómo definen el comportamiento profesional, o sea, cómo definen lo que significa ser un profesional de la policía, cómo describen la complejidad de la labor policial y cómo describen los beneficios y las dificultades de las interacciones entre la policía y la ciudadanía. Y en estos cuatro temas vemos reflejados este cambio en identidad de ser un strong enforcer a ser un trusted protector, ¿no? Y por último, me tengo que brincar todo esto porque no tenemos tiempo. Si tenemos chance, después regresamos. Para medir si además también cambiaron su comportamiento, diseñamos un instrumento de evaluación de interacciones simuladas. ¿Cómo funciona? Tenemos protocolos situacionales, o sea, tú eres un policía, recibes una llamada de servicio, llegas a atender la situación y tú no sabes que estás interactuando con dos actores profesionales que están siguiendo un protocolo situacional y están siguiendo un script, digamos, que dura más o menos entre 5 y 10 minutos y ellos van a seguir el mismo script con todos los policías. Los actores no saben ni de qué es el estudio y obviamente no saben si están interactuando con un policía capacitado o no. Y filmamos toda la interacción. Y después lo que hacemos es que para cada interacción tenemos tres percepciones diferentes. Como los actores están siguiendo el mismo script para todas las interacciones, pero no saben ni de qué es el estudio, ni con quién están interactuando, solo saben que es un policía. La percepción de los dos actores es una percepción válida porque pues, vivieron la interacción, pero no saben por qué están ahí, ¿no? Entonces, para cada interacción medimos tres cosas. Medimos la percepción de los dos actores, entonces tenemos estas dos medidas de percepción. Y luego tomamos todos los videos que transcribimos y tenemos las transcripciones de todo lo que pasó en cada una de estas interacciones. Y tenemos un codificador entrenado o entrenada que también no sabe si está evaluando la interacción de un policía capacitado o de un policía de control y asigna como que puntajes a todos los comportamientos del policía y las interacciones entre el policía y los actores. Entonces tenemos esa tercera percepción del codificador o la codificadora de cada una de las interacciones. Y después, obviamente, lo que hacemos es que con estas percepciones vemos si los policías que capacitamos se comportaron mejor de manera sistemática que los policías que no capacitamos. Y el resumen que les puedo dar es que en línea con el instrumento de evaluación de entendimiento y con el instrumento de identidad, sí vemos que los policías capacitados de forma sistemática manejan mucho mejor las interacciones que los policías no capacitados, de maneras que son muy consistentes con lo que vimos arriba. O sea, alrededor de los cuatro principios se comportan mejor. Sobre todo no permiten que las situaciones escalen, en parte porque le dan mucho más certidumbre y mucho más tranquilidad a los dos actores que están en la interacción. Y en general tienen un proceso mucho más confiable, mucho más basado en los principios de justicia procedimental y con mucho menos incertidumbre de escalamiento, por ejemplo, dentro de la interacción con la ciudadanía. Entonces, bueno, y los resultados son muy similares a los que ya les dije, entonces no voy a como que entrar en más detalles. Y este es un buen lugar para digamos, parar,
ya les hice una descripción muy, muy, muy amplia y muy rápida del estudio y lo que encontramos. Y con muchísimo gusto en las preguntas y respuestas podemos entrar a mayor detalle a la parte que ustedes quieran de la investigación. Muchísimas gracias, Alejandra. No sé cómo me fue de tiempo. Pues lo hiciste en los 25. Te sobraron los 10, pero ahorita los recuperamos en las siguientes rondas. Muchas gracias. Y entonces ahora entiendo que está por ahí el ingeniero Tello, entonces tiene la palabra para que escuchemos sus comentarios. A ver si me oyen bien. Sí. Desafortunadamente, como ya dijo Rodrigo, estoy en movimiento. Yo estaba seguro que iba a llegar antes, pero ahorita también les comento porque voy a tratar de ligar lo que estoy haciendo y por qué estoy fuera de base con lo que está haciendo Rodrigo y su equipo. Espero además que no hay mal que por bien no venga, porque a mí me parece que lo que tenemos que hacer es darle todo el tiempo que se pueda a Rodrigo para seguir escuchando. Y dicho todas estas salvedades, quiero comentar. Primero, Rodrigo, me da muchísimo gusto oírte. De veras, te lo dije el día que te conocí y lo voy a repetir. Es una razón de optimismo oírte, escucharte, escuchar cómo se puede trabajar y lo que se puede esperar cuando se tienen algunas condiciones, que es lo que yo quisiera comentar. Cuando se quiere trabajar y se puede trabajar con los policías, que desde luego hay muchos policías buenos y por supuesto hay cosas que se pueden hacer para obtener datos concretos, medibles, controlables. Que eso es lo que yo creo que es de las grandes lecciones de lo que ustedes están construyendo. Déjenme empezar diciendo mi opinión sobre el trabajo que ellos tienen. Han ido a trabajar a la base. Y a mí me parece que es crucial, porque de pronto en México, cuando hablamos de políticas públicas, nos pasamos la vida hablando de la visión estratégica macro. Por eso creemos que está tan asociado el trabajo federal a la parte de seguridad pública, cuando en realidad lo que más pega al trabajo de lo que le interesa a la ciudadanía es el trabajo de la policía, que de hecho es el policía que estás describiendo, Rodrigo, es el policía que tiene que ver con la ciudadanía, que es fundamentalmente, en el caso mexicano, el policía municipal. Es con los que ENAR está trabajando con la Policía de la Ciudad de México y que es la primer contacto de la ciudadanía con la autoridad en esta función, que entonces me hace todo el sentido, de este Trusted Protector, como lo llamas, Rodrigo, y quiero que me corrijas si estoy malentendiéndolo, porque a mí me parece que las otras visiones, esas visiones de aplicación, de aplicador de la ley y combate a las organizaciones criminales, hay muchos jefes policiales, olvídate del policía, sí, del actor, del que tiene que atender al ciudadano, sino de sus jefes. Yo, de las cosas que me parece súper importante de lo que nos has platicado hoy, y también me concentro en eso, son dos cosas. Uno, que me parece una muy buena noticia, pero que me gustaría saber si crees que eso es sostenible en el tiempo, cuando dices que a la sociedad le interesa más percibir una operación policial legítima, aún con resultados mediocres, que los resultados en sí mismos, si no tienen legitimidad en la actuación. Y mi duda es, ¿esto se alcanza en todas situaciones? Porque me parece que poder desesperación y la angustia de la gente, en qué tanto de pronto empezamos a decir, ya no me interesa cómo lo hagan, pero sálvenos. Cuando la gente empieza a decir, ya mátenlos, o cosas o expresiones de ese tipo que también hemos escuchado. A mí me parece que si esta es lo que ustedes han encontrado de una sociedad que sí está en la actuación de la autoridad a la par de los resultados que tiene que obtener, eso me parece que es crucial. Ojalá sea sostenible, porque me parece que en condiciones extremas puede cambiar. La segunda, y a mí, ahorita que regreses, digo, a mí cuando hablas de
de las características de la justicia procedimental. Nada más leí 3 y tú hablaste de 4. Leí claramente de la importancia de que la ciudadanía tenga voz. Entiendo el tema de la institucionalidad y y entendí un tercero de respeto o dignidad al ciudadano, pero se me pierde un 4. Ojalá nos puedas repasar esos 4 porque yo escuchando con atención perdí el cuarto. Y creo que es muy importante también reconocer algo que el trabajo que ustedes hacen en términos de decir cuáles son las características de policía que quiero y cómo le tengo que hacer, esto es, en la metodología que se describe al principio, no solo cuál es el ideal, que es la base académica, que la puedo desarrollar, sino qué es lo que tengo que hacer. Tú lo llamas primero la estructura y luego los procedimientos para poder alcanzarlo. Me parece una de las grandes cualidades del proyecto de ustedes. Me encanta. Y ojalá, me parece que hay muchas cosas que tenemos que replicar, muchos campos y proyectos en los que tenemos que replicar, porque yo he visto muchos proyectos que en papel suenan muy bien, pero que a la hora de tratarlos de llevarlo a la realidad, sus autores no tuvieron el cuidado o no se tiene el cuidado de ver cómo vamos a poderlo llevar a la realidad. Y me parece que es una de las grandes cualidades del proyecto de ustedes. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que hay supuestos básicos que nadie se los va a discutir, y estoy seguro que si ya está sentado a la mesa con alguna autoridad que asuma el proyecto, no me extraña que lo haga en la Policía de la Ciudad de México, es que supones cosas elementales que no siempre se dan. ¿A qué me refiero? Primero, a los objetivos del mando. Los objetivos del mando en términos de la voluntad de lo que quiero construir y de los objetivos que quiero alcanzar como una institución de seguridad pública. Y ahí me parece que es crucial tener el modelo de policía que pueda responder o ser soportado precisamente por este Trusted Protector y ese policía ciudadano que tiene claros cuáles son sus objetivos primarios. Y eso es crucial porque yo creo que hay buenos jefes de policía que no tienen idea, jefes de policía y los jefes de los jefes. Estoy hablando de alcaldes y de gobernadores que creo que están confundidos, no saben cuál es su función. Y esto es súper grave porque entonces todo el esfuerzo en un proyecto como este, por ejemplo, no se puede construir uno si no tienes un objetivo claro. Que ustedes sí lo tienen y los dan, por supuesto. Y el segundo, reglas básicas. Tiene que haber reglas. Lo que me preocupa es que en la realidad policial municipal en México, con mucha frecuencia los objetivos se trastocan y no hay ninguna regla. O las reglas están totalmente pervertidas. Entonces, esfuerzos técnicos como todo esto que estás describiendo, pues se tiran a la basura y a lo mejor nada más se compran y se pagan o se anuncian como parte del discurso, pero que no pueden aterrizarse. Esto, yo no sé si ustedes han hecho alguna reflexión en este sentido, porque creo que se pueden ustedes dar cuenta muy rápido si es simplemente esfuerzo tirado a la basura. Y yo ahí me callo porque creo que es mucho mejor seguir oyéndote. Rodrigo, me da muchísimo gusto oírte y qué bueno que estás con nosotros en el centro aquí en el ITAM. Jorge, muchísimas gracias. Te aprecio muchísimo tus comentarios. Son muy buenos, como siempre, y dan en el corazón de los temas, y los aprecio siempre con la claridad y la experiencia que reflejan. Entonces, aprecio mucho tu opinión y tus preguntas. Y de hecho, justamente estas preguntas, muchas de estas preguntas se responden o estamos buscando responderlas con los otros componentes del proyecto que hemos estado desarrollando. Entonces, déjame empezar por lo último que dijiste y luego me voy regresando para atrás, porque dijiste algo bien interesante al principio o al final, que es que partimos de ciertos supuestos básicos. Y sí partimos de ciertos supuestos básicos, pero no lo hacemos de forma inocente o naif, ¿no? Entonces, déjame me regreso y doy 5 minutos una descripción. Perdón, esto es súper desagradable cuando alguien lo hace, entonces así está mejor. A ver, entonces, ¿cómo te contestaría tu pregunta, los supuestos básicos que hacemos?
como platicaba en la otra parte del proyecto, que es pues, la mitad o más de nuestro esfuerzo, hemos estado investigando esta pregunta de cómo se debe ver una estructura policial básica, incluyendo cuáles son estos supuestos básicos que tú mencionas, Jorge. Nosotros diríamos que no nada más son supuestos básicos en cuanto a los objetivos del mando y las reglas básicas, sino también procesos mínimos, estructuras organizacionales mínimas, sistemas mínimos que necesita una policía para que algo como la justicia procedimental se vuelva siquiera viable. Deja tú que lo puedan hacer, se vuelva conceptualmente viable. Si no tienes esos supuestos básicos que tú mencionas, se vuelve imposible. Entonces, lo que hemos hecho en la otra parte del proyecto, que la describo rapidísimo, es justamente ponernos a investigar cómo se ven las policías del país para entender por qué hay policías que son mejores que otras y cómo se refleja eso en estos supuestos básicos que tú mencionas o lo que nosotros describimos como estructuras organizacionales mínimas. ¿Qué trabajo hemos hecho ahí? Pues hemos partido primero de un trabajo cualitativo, en donde, por cierto, Jorge, tú formaste un rol bastante importante como una de las personas que entrevistamos más de una vez a profundidad. Estás en esos 50 académicos y expertos en temas policiales. Hicimos estudios de campo en 9 policías del país que han seguido procesos genuinos de reforma para entender por dónde empezaron, cuáles eran los objetivos de los mandos, como mencionabas, Jorge, por qué empezaron un proceso de reforma, cuál era la motivación original, cómo lo trataron de hacer, qué proceso siguieron, qué sí funcionó, qué no funcionó, por qué algunas sí funcionaron y se mantuvieron, por qué otras empezaron a funcionar y se revirtieron, como puede ser el caso de Fuerza Civil Nuevo León, que conoces muy bien, Jorge. En fin, ¿no? Hicimos estos estudios de caso a profundidad de 9 policías y luego hicimos un esfuerzo de recopilación de datos para hacer análisis estadísticos sobre las características de las policías en el país. E hicimos 2 cosas. Uno es que hicimos una gran base de datos que ahí está para quien quiera echarse un clavado, y lo vamos a estar haciendo en conjunto con Vidal y su equipo pronto. Hicimos una base de datos de las 2,000 y tantas policías del país, integramos más de 25 bases de datos públicas y privadas para hacer una gran base de datos de las características de las policías y su variación en el tiempo. Y luego, además, hicimos un segundo esfuerzo que de hecho para mí es el más interesante y el más útil, que es que diseñamos un instrumento que se llama el Police World Management Survey. Hicimos 2 levantamientos con él y es un instrumento que nos permite identificar con mucha granularidad y con mucha especificidad las capacidades y características gerenciales y organizacionales de las policías. Hicimos 2 rondas, primero con 430 policías en la primera ronda y luego con 530 policías en la segunda ronda. Y a través de este esfuerzo, nada más para darles una imagen rapidísima, el instrumento de World Management Survey se divide o identificamos nosotros prácticas y estructuras alrededor de 5 grandes temas. Operaciones, ¿no? El diseño de la estructura operacional y cómo se traduce en sistemas, procesos, etcétera. El tema de desempeño, que incluye, Jorge, justo lo que tú decías de cómo definimos, o sea, empieza con cómo definimos los objetivos y quién los define, y luego cómo se traducen hacia abajo de la estructura y cómo bajan, etcétera. El tercero es el manejo del talento, o sea, cómo manejamos el manejo de talento básico, o sea, si los policías tienen carrera policial o no, cómo los evaluamos, cómo los capacitamos, etcétera. El tema de objetivos y cómo medimos y evaluamos nuestro cumplimiento de objetivos en el tiempo. Y un quinto componente que es de resiliencia organizacional, que es qué procesos y sistemas tiene la policía para identificar y protegerse de las amenazas externas que cualquier policía tiene, que son de 3 tipos, ¿no? O sea, amenaza de intimidación, amenaza de infiltración y amenaza de cooptación. Y entonces medimos si las policías tienen procesos específicos para identificar y defenderse de estas amenazas o no. Y con base en, identificamos como que el instrumento nos permite codificar las prácticas y sistemas y procesos organizacionales alrededor de cada uno de estos 5 componentes. Y con base en eso, pues entonces sí tenemos un mapa bien claro de cómo se ve una policía avanzada versus básica versus intermedia en su desarrollo organizacional en el país. Yo te diría que todo lo que platicamos de justicia procedimental hace rato, si tú estás en un nivel de desarrollo básico, que por cierto son
la mayoría de las policías del país. No, a ver, antes de que puedas siquiera ponerte a pensar en justicia procedimental, tienes que hacer una serie de inversiones en tu desarrollo organizacional básico y después ya platicamos de integrar prácticas como justicia procedimental o como prácticas de disuasión focalizada o cosas así, ¿no? O sea, lo de justicia procedimental sí lo vemos como una práctica que se vuelve mucho más relevante ya que decidiste como que empezarte a desarrollar organizacionalmente como policía. Y tienes absolutamente razón. Sin esos supuestos o estructuras básicas que aparecerían aquí como que eres una policía que ya pasaste de ser básica a intermedia, muchas de las mejores prácticas y de los mejores principios son imposibles, ¿no? Y eso parte desde lo que decías también de la filosofía del mando, ¿no? Entonces, con eso respondería, digamos, a la tercera cosa que dijiste de los supuestos básicos que hacemos y que sí, tienes absolutamente la razón. Y se conecta mucho con lo que preguntabas de si es sostenible en el tiempo o no. Yo te diría dos cosas. Primero, una de las cosas que encontramos y atendiendo a una pregunta que hizo Manuel Balcázar, encontramos que el tamaño del impacto de la capacitación es similar más o menos entre los mandos y los policías de cancha, pero, y esto es lo que es bien importante, en el diseño, aunque capacitamos a todos los mandos, no los capacitamos al mismo tiempo. Hay ciertos policías cuyos mandos capacitamos antes de evaluar a los policías y hay ciertos policías cuyos mandos capacitamos después de que evaluáramos al policía. O sea, hay policías que cuando los evaluamos no habíamos todavía capacitado a su mando, mientras que hay policías que cuando los evaluamos ya habíamos capacitado a sus mandos. Y lo que encontramos es que sí, cuando te evaluamos, nosotros ya habíamos capacitado a tu mando, o sea, un policía cuyo mando ya fue capacitado, el impacto de la capacitación para ese policía en promedio es 30% mayor, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? No sorprende a nadie lo que voy a decir ahorita, pero es bueno verlo en los resultados. La filosofía que tienen tus mandos acerca del trabajo policial importa muchísimo en el comportamiento policial y la estructura organizacional importa muchísimo en el comportamiento policial. Yo te puedo capacitar en cómo construir confianza con la ciudadanía y tú lo puedes internalizar y me lo puedes comprar. Pero si tus mandos te siguen evaluando nada más en cuántos arrestos hiciste y en ciertos comportamientos que sabemos que no están alineados con la construcción de confianza, pues tú vas a tener una tensión interna muy fuerte y por más que quieras, te va a costar mucho más trabajo y probablemente es menos sostenible en el tiempo mantenerte en esta identidad y en este trabajo de construcción de confianza. Entonces, sí estamos convencidos que la capacitación es muy buena y tiene efectos muy profundos, pero si no va acompañado de un proceso de reimaginación de los objetivos y de los incentivos y la evaluación de desempeño de los policías, que incluya refuerzos periódicos de la importancia de estos temas, es difícil imaginar que los efectos se sostienen en el tiempo. Aunque los medimos 6 meses después y es como que bastante prometedor que los efectos duraron 6 meses, yo no tengo confianza en que estos efectos se pueden mantener en el largo plazo si no le entramos al tema de los mandos y al tema sobre todo de las estructuras, ¿no? Y vimos que si capacitas a los mandos, sí las cosas mejoran, pero sigo pensando que estos supuestos básicos que tú mencionabas, Jorge, que incluyen lo que identificamos en nuestros modelos de desarrollo organizacional, son indispensables, ¿no? Y me preguntabas muy específicamente cuáles son los 4 principios. Los 4 principios son voz, neutralidad, o sea, que te comportes igual con todo el mundo, respeto, y el 4º principio es explicar los procesos o tener transparencia en los procesos, que la gente tenga claridad en cuáles son los factores y los procesos que llevan a las decisiones de los representantes de la institución. Entonces, bueno, con eso no sé si contesté tus preguntas y tus apreciaciones, Jorge, que fueron muy buenas y muy profundas, tanto que me llevaron a tener que explicar la otra parte de la presentación que me iba a dar. Espléndido, espléndido, de veras. Yo diría, Ale, ¿me están oyendo? Sí. Yo diría que mejor dieras apertura. Yo estoy por llegar, entonces mientras me cambio a la computadora, si le dan paso mejor a las preguntas de los que nos están oyendo ya, y para darle nada más cuerda a Rodrigo, porque Rodrigo, ya vi, no necesita las preguntas. De veras, además de todo,
es el fondo, pero también es la forma de tu presentación, Rodrigo. Felicidades. Muchas gracias, Jorge. Eres muy amable, como siempre. Y sí, si quieren pasamos, primero si quieres la que había hecho Manuel Balcázar, su otra pregunta, sobre cuáles fueron los mecanismos para asignar los códigos de análisis de las entrevistas. Fueron inductivos, es muy buena pregunta. Lo que hicimos fue que agarramos una muestra de 10% de las entrevistas al azar y con esa muestra de 10 entrevistas, de manera totalmente inductiva, evaluamos cuáles eran los temas que salían naturalmente de las entrevistas, ¿no? O sea, cuáles eran los temas y las formas de hablar de los temas que naturalmente elegían los policías. Y esos 4 grandes temas surgieron de manera natural de esta muestra de 10% de entrevistas. Con ese 10% de muestras y con esos temas que surgieron, desarrollamos la guía de codificación y esa guía de codificación después la usamos para codificar el 90% restante de entrevistas. Espero que eso conteste la pregunta, Manuel. Buenísimo. Y bueno, Vidal Romero nos dice si podrías abundar, por favor, sobre la parte de demanda de los ciudadanos, los determinantes de confianza en la policía, y pregunta qué tan heterogéneos y estables en el tiempo son los determinantes y cómo encajan con la oferta de la policía. Si Vidal tratara de escribir su pregunta más como un economista, no podría. Muchas gracias, Vidal. Entonces, a ver, la demanda de los ciudadanos en determinantes de confianza, yo te diría que pasa mucho lo que apócrifamente decimos que decía Henry Ford, ¿no? Que dice, es que si yo le hubiera hecho caso a mis clientes, habría inventado caballos más rápidos, ¿no? Que resulta que no lo dijo Henry Ford, pero nos gusta pensar que lo dijo Henry Ford. Pasa mucho con la ciudadanía, que la ciudadanía no tiene mucha estabilidad en su demanda y no tiene mucha claridad además en qué es exactamente lo que quiere de la policía y cómo se ve sentirse seguro. Lo que pasa es que depende cómo y dónde y cuándo le preguntes, ¿no? Te voy a empezar a contestar de otra forma también. Muchas veces doy esta presentación en foros de puros expertos de seguridad y les pregunto, como sabes, Vidal, casi todos los expertos en seguridad hacen su investigación con base en los datos y en alianzas con alguna ciudad o algunas ciudades en particular. Entonces siempre les pregunto, a ver, levante la mano de aquí los que conocen muy bien los datos de incidencia criminal de la ciudad en la que trabajan, ¿no? En la que tienen alianza. Y pues todo el mundo se la sabe de memoria, todos los detalles de la incidencia criminal. Y luego les digo, dejen la mano arriba los que conocen los detalles de la incidencia criminal del barrio donde viven. Y todos bajan la mano. Casi sin excepción, casi el 100% siempre baja la mano. Y lo digo porque muchas veces pensamos desde la policía, desde la academia, desde las instituciones, que lo que más importa es los temas, por ejemplo, de incidencia criminal. Y resulta que a la ciudadanía no le importa. Y tan no le importa que ni siquiera los expertos ciudadanos conocen realmente la incidencia criminal de los lugares donde viven. Muy raro que lo sepan. ¿A qué voy con esto? Que lo que hace que la gente se sienta segura normalmente es bien distinto de lo que pensamos que se ve reflejado en los datos. Entonces, la demanda policial muchas veces, o la demanda de lo que me va a hacer sentir seguro, muchas veces es si siento que la policía, cuando yo tengo un problema, me echa la mano o no, y si siento que la forma en la que atendió ese problema me generó confianza o no. Si vi algo raro en mi cuadra y le hablé a la policía, me hicieron caso y lo resolvieron de una manera que yo dije, mira, este policía es un profesional. O cuando vi a un policía interactuando con otra persona, vi a ese policía actuando de una manera que yo dije, mira, qué profesional ese policía, o no. Obviamente los temas, y Jorge decía, ¿qué pasa en situaciones extremas? ¿No? O sea, ¿qué pasa en situaciones de violencia extrema? Podemos entrar más a profundidad de eso, pero lo quisiera como que empaquetar en una parte distinta de la plática, porque en los lugares no extremos, pues resulta que tener una relación más cercana y más presente y más visible con tu policía y que esa policía se comporte de una manera profesional es la forma más confiable de que la ciudadanía empate su demanda expresada o no expresada de seguridad con la oferta policial, ¿no? Y pues son muy heterogéneos y muy inestables en el tiempo porque tenemos mucha heterogeneidad de la oferta policial
en el tiempo y en el espacio, incluyendo dentro de la misma ciudad. O sea, Ciudad de México ha cambiado su estrategia de patrullaje policial 800 veces, ¿no? Entonces, pues la ciudadanía misma no sabe qué expectativas debe de tener de la policía. Pero cuando tú ves ciudades que han entrado en un proceso más comprometido y más estable de restablecer una relación de confianza con la ciudadanía, un muy buen ejemplo de esto es Ciudad Neza, por ejemplo, pues te das cuenta que la demanda y la oferta de la policía, cuando empiezan a trabajar de una forma más interactiva y más estable, pues de repente ves que en Ciudad Neza se estabiliza y ves que las expectativas de la ciudadanía de qué necesitan para sentirse seguros y lo que está ofreciendo la policía con todas sus limitaciones se vuelven estables y se empatan, ¿no? Y ves resultados bien impresionantes en relativamente corto tiempo en, digamos, darle la vuelta a la relación de la policía con su ciudadanía. Perdón, Alejandra, si fue más larga la respuesta de lo que... No, buenísimo, buenísimo. Y de hecho, no sé si desde hace rato en la presentación habías comentado que te gustaría profundizar sobre el tema de la desconfianza mutua entre policías y ciudadanos. No sé si quieras todavía comentar más o de cualquier otro tema que sientas que quieras agregar, adelante. Esa pregunta me encanta porque siempre como que pensamos qué le queremos exigir a los policías y qué quiere la ciudadanía de la policía y casi nunca le preguntamos a los policías de cómo se sienten ellos, ¿no? Y de las partes más interesantes de la capacitación y de nuestras evaluaciones es que les hacemos muchas preguntas a los policías de qué opinan de la ciudadanía. Y pues la experiencia de la policía de la ciudadanía es terriblemente negativa, ¿no? O sea, todos los policías que yo conozco desconfían profundamente de la ciudadanía. Y les preguntas, ¿pero por qué? Y te dicen, ¿cómo que por qué? La ciudadanía siempre me está diciendo mentiras, siempre se quiere salir con la suya, quiere que se cumpla la ley en su vecino, pero no en ellos. Cada lugar al que llego, todos me dicen mentiras todo el tiempo. Y nada más me doy cuenta ya que estoy a la mitad de mi proceso que todo el mundo me estaba diciendo mentiras. En fin, ¿no? Entonces, los policías en general tienen una experiencia y una percepción bien negativa de la ciudadanía. Una de las cosas que hacemos en la capacitación, que resulta, y sabemos por entrevistas posteriores, que es de las cosas que más les ayudan a los policías, es que les ayudamos a tener una reflexión de que la experiencia que ellos tienen de la ciudadanía no es una experiencia representativa. O sea, la ciudadanía con la que la policía interactúa de manera natural no es el ciudadano promedio. Es un porcentaje de la ciudadanía que o está teniendo un día de la fregada y le está pasando algo muy negativo, o por las decisiones de vida que han tomado, tienen una relación, por decirlo generosamente, complicada con la policía, ¿no? Entonces, lo que les explicamos a los policías es que si tú te esperas a tener interacciones de manera natural con la ciudadanía, casi todas, si no es que todas tus interacciones con la ciudadanía van a empezar en un tenor bien negativo, porque algo está pasando. Entonces, tu experiencia de la ciudadanía no es necesariamente representativa, y parte de lo que tú necesitas hacer como policía es proactivamente buscar tener interacciones con la ciudadanía cuando no está pasando nada y con ciudadanos a los que no les está pasando nada, porque esa es una experiencia mucho más representativa de la ciudadanía. Y entonces lo que pasa cuando los policías salen de la capacitación y dicen, pues a ver, ¿no? Y empiezan a buscar proactivamente tener interacciones positivas con la ciudadanía, se dan cuenta que sí es cierto, que cuando ellos proactivamente buscan a los ciudadanos, la mayoría de esas interacciones son positivas y son interacciones que les ayuda a empezar a generar una red de relaciones y de confianza en su comunidad que después les es muy útil para el resto de su trabajo policial. Entonces, bueno, pues eso es uno de los aprendizajes que hemos tenido en este tema de la percepción de la ciudadanía y de la policía, y cómo parte del reto es cómo generamos espacios y herramientas para que la ciudadanía y la policía puedan cambiar la forma en la que interactúan de manera natural. Buenísimo. Sí, súper interesante. Ingeniero, no sé si usted al respecto de lo que ha comentado Rodrigo, quiera agregar algo más o hacer algún comentario. Yo ya no quería hacer comentarios, digo, solo para que den fe de que ya llegué con bien. No quería, porque interrumpo una liga de presentación, de reflexión de Rodrigo que me parece impecable, como ya dije. Yo simplemente voy a agregar, porque además dije que iba a ligar lo que estamos platicando de donde venía. Vengo de La Laguna
En La Laguna hemos hecho, creo que te lo platiqué en su momento, Rodrigo, un tema muy exitoso todavía porque hemos estado buscando cómo coordinamos a 7 policías municipales, 2 policías estatales, y hemos estado buscando su coordinación. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no era lo ideal y además ha ayudado a confundir las cosas a nivel nacional, los que nos han ayudado a coordinar el esfuerzo han sido precisamente los mandos militares. Se confirmó un mando único que es militar de la Secretaría de Defensa, al que está incorporada la Guardia Nacional y que trata de ajustar todo el esfuerzo policial. Y es a donde yo te decía, es muy difícil que un mando militar esté pensando en la reflexión policial. Digo, todo lo que estamos diciendo, yo estaba pensando cuando te oía, si yo le platico al general de donde vengo, seguramente le estoy planteando un planeta del que no, ni es su preocupación, ni ha pensado en él, y probablemente estaría de acuerdo, pero tiene muchísimas otras cosas en que pensar, y es precisamente a lo que me definía como cómo defines, cómo podemos asegurar en una situación exitosa, repito, como es el caso de La Laguna en México, donde sí se han metido los empresarios, se han metido la sociedad, pero estamos muy lejos de poder conseguir las bases elementales para proyectos como este. Yo no sé cómo andamos de preguntas, Ale, como estoy llegando en esto. Sí, sí hay varias y bueno, hay otra de Manuel Balcázar que pregunta si han identificado sesgos en el desempeño de las policías que se modifiquen con la capacitación y si puedes ligar cualquier tema que quieras, puedes profundizar. Gracias, Alejandra. Sí, uno de los objetivos de la capacitación o una de las principales líneas de la capacitación es ayudarles a entender cómo se dan y cómo afectan los sesgos en el actuar policial. Todos tenemos sesgos, estemos o no estemos conscientes de ellos, todos tenemos sesgos. Entonces, y a veces decimos, ay, no, es que los sesgos son malos. No, no, no son malos. Los sesgos son, y todos tenemos sesgos. El problema es cuando dejas que tus sesgos tomen decisiones por ti sin que tú estés consciente de que está pasando eso. Entonces, sí identificamos que la capacitación tuvo impactos importantes en el manejo de los sesgos. Te voy a dar un ejemplo, Manuel. Uno de los 2 protocolos, que es el que más me gustó a mí, diseñamos 2 protocolos. Uno de los protocolos o parte del reto de diseñar los protocolos de interacciones simuladas, es que teníamos que diseñar protocolos que al mismo tiempo nos generaran suficiente varianza en el comportamiento policial como para que pudiera ser interesante. O sea, tenían que ser lo suficientemente complicados para que algunos policías lo hicieran bien y unos policías lo hicieran mal, ¿no? Pero al mismo tiempo no podían ser tan complicados que arriesgáramos que pasara algo terrible, ¿no? Entonces, y estuvimos piloteando muchísimos protocolos, y uno de los 2 que terminamos eligiendo, que es mi favorito, es una situación en la que una señora muy conservadora le habla a la policía porque hay una mujer trans en su cuadra que a la mujer conservadora le ofende y acusa a la mujer trans de exposición indecente en la vía pública, ¿no? Entonces le pide al policía que por favor se lleve a la mujer trans. Obviamente no le dice mujer trans, ni siquiera la reconoce como mujer. Le está pidiendo al policía de una manera muy poco respetuosa para el policía y para la mujer trans que por favor se lo lleve porque mis hijos caminan por aquí y no quiero que estén viendo esta indecencia, ¿no? Es una situación, para nosotros es un protocolo muy interesante porque es un protocolo en donde si tú le entras sin justicia procedimental, la vas a regar en una de las 2 direcciones. No puedes estar del lado del acusador y del lado del acusado al mismo tiempo. No puedes, ¿no? Pues porque la acusada está siendo completamente homofóbica y en contra de trans ¿no? Entonces son valores encontrados y el policía tiene que mediar en eso. Y lo que encontramos es que la capacitación sí permitió a que los policías no tomaran decisiones con base en sesgos. Te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy chiquito, pero creo que muy indicativo de qué es lo que pasa. Los policías lo que hacen, los capacitados lo que hacen en esa interacción, primero separan a los 2 actores para que no se estén peleando entre ellos y no escalen la situación. Y los escuchan por separado y tratan de mediar la situación. Y una de las cosas que, por ejemplo, un policía, uno de mis favoritos que sale en la transcripción, es que le dice primero a la señora conservadora, le dice, a ver señora,
yo tampoco entiendo. Yo le confieso, yo tampoco entiendo esto. A mí también se me hace muy raro y a mí también me cuesta trabajo. Pero este señor tiene derecho, protegido por ley, de estar aquí. Y así como mi trabajo es proteger el derecho que usted tiene de estar aquí, y si alguien tiene algo en su contra, mi responsabilidad es proteger el derecho de usted, señora, pues igual mi trabajo es proteger el derecho de este señor, aunque yo tampoco lo entiendo, ¿no? Le dice. Y luego va con la mujer trans y le dice, oiga, mire, y además las palabras que escoge el policía son muy indicativas. Le dice, mire, pues en la sociedad habemos muchos que somos homofóbicos, ¿verdad? Y que nos cuesta mucho trabajo entender la identidad de personas como usted. Pero yo como policía, mi trabajo es defender el derecho que usted tiene de vestirse como usted quiera y que le digamos como usted escoge y de estar en donde usted escoja, ¿no? Entonces, para mí fue, y tenemos varios ejemplos similares, para mí es muy revelador cómo este policía está evidentemente sesgado y al mismo tiempo puede integrar su sesgo en una forma de trabajo que es adecuada. Entonces, sí vimos que la capacitación ayudó a cambiar, no a cambiar los sesgos, porque la capacitación no busca eliminar sesgos, lo que busca es darles herramientas y procesos a los policías para que no tomen decisiones desde los sesgos, ¿no? Sí, buenísimo, súper. A ver, ingeniero, adelante. Rodrigo, estaba yo pensando, ¿hace cuánto que empezaste el proyecto? Con todo lo que han madurado de la última vez que te oí ahora, eh, ¿qué posibilidad tenemos? Y en eso, en el centro, y yo creo que estaríamos encantados de poder sumarnos a lo que sea necesario. Tenemos para hacer un rollout, un spread de todas las experiencias de lo que estamos haciendo, porque nos podemos esperar se puede esto empaquetar en algunas cosas sencillas de arranque, de principio, para decir, bueno, para empezar hay que capacitar, como tú dices, a los mandos. No es un tema de Estado, no estoy pensando en un tema de cliente, yo como consultor o yo como centro académico, sino que tenemos cosas y elementos muy concretos que pensamos que pueden ser útiles, que parecen elementales, que tendremos que estar con nuestros resultados haciendo el apostolado y difusión, decir, oiga, esto son elementos fundamentales que tendríamos que estar viendo cómo los platicamos. Y yo tengo varios candidatos, estoy seguro, de gobernadores y de alcaldes, decir, a ver si los gobernadores, aquí tenemos esto, o Sistema Nacional de Seguridad Pública, incorporen estos a temas de que tenemos que luego pues, capacitar a capacitadores, porque yo creo que de la manera que se ha estado haciendo, finalmente es como un proyecto de estudio académico, el tema de multiplicarlo, tendría que haber una autoridad responsable o una organización civil interesada, y ya hay organizaciones civiles, tú lo conoces, yo el día que te conocí, si no me equivoco, Marilena estaba sentada al lado de ti, hay organizaciones sociales y hay autoridades responsables de hacer esto, decir, a ver, aquí tenemos un elemento para avanzar, vamos, ¿cuándo lo vamos a difundir más, Rodrigo, en términos de aterrizarlo? ¿Se puede? Estoy diciendo una barbaridad, porque estoy seguro que esto no es para que se quede en la universidad. No, desde luego que no estás diciendo una barbaridad, Jorge, es justo lo que vemos como la siguiente etapa del trabajo. O sea, la siguiente etapa del trabajo yo te diría que la dividimos nosotros en dos o tres, ¿no? Que son, por un lado, la agenda de investigación y por otra parte, la agenda de escalamiento. Dentro de la agenda de escalamiento, que es lo que me estás preguntando y que desde luego que nos encantaría seguir colaborando con ustedes. Por ejemplo, con Vidal ya tenemos varias iniciativas de tener unos postdocs compartidos y de varias cosas que vamos a seguir trabajando juntos y estamos empezando esa relación que me encantaría profundizar. Dentro de la agenda de escalamiento, lo que ya hemos estado haciendo, por ejemplo, colaboramos muy de cerca con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la elaboración del Modelo Nacional de Policía y el modelo de implementación del Modelo Nacional de Policía de Proximidad, que desde el punto de vista conceptual yo lo veo como dos esfuerzos muy importantes en la dirección correcta. Son dos instrumentos que desde la definición de política pública federal
justamente tratan de decir que hay pisos mínimos que todas las policías del país deben de tener. Entonces, para mí fue un buen punto de partida. Sentimos que lo que le falta en ese proceso de escalamiento es por dónde empiezas, ¿no? Tú decías, Jorge, hay muchísimos gobernadores y presidentes municipales que hay muchísimos que no quieren. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una forma de, a los que no quieran, de las orejas traerlos y sentarlos a que sí quieran, porque no puede ser que en el país no tengamos una forma ni política ni de política pública de obligar a que los presidentes municipales y los gobernadores hagan su trabajo en la materia de seguridad, que es la más básica de todas, ¿no? Entonces, o exhibirlos mínimo. Mínimo, ¿no? O sea, hay muchos que ni siquiera quieren, pero los que quieren dicen, es que sí quiero, pero no tengo ni idea de por dónde empezar siquiera. Y necesitamos tener una forma de decirles, a ver, y para eso justamente es el instrumento que diseñamos de diagnóstico. Tener una forma de tener un diagnóstico rápido de dónde está tu estructura de seguridad hoy y dado dónde estás hoy, cuál es el siguiente paso que necesitas dar, ¿no? Eso es lo que estamos justamente buscando empaquetar ahorita. Hemos trabajado en parte con el secretariado y desde luego que nos encantaría seguir trabajando en alianza con todos los demás actores del país que quieran para poder empaquetar esto de esa manera, que sea un sistema de diagnóstico y de siguientes pasos muy claros para un presidente municipal o un gobernador que quieran entrarle, ¿no? Eso es lo primero que te diría. Y eso para mí es desde el punto de vista de diseño organizacional básico, ¿no? O sea, ¿cuáles son las capacidades organizacionales mínimas y básicas que tienes que desarrollar? Además va acompañado de ciertas capacitaciones que ya sabemos que pueden funcionar. Y en ese sentido sí estamos justamente trabajando en lo que visualizaste, que es una capacitación nacional que buscamos que se escale a través de capacitadores exactamente, ¿no? Justamente es lo que estamos diseñando y vamos a estar trabajando en los siguientes meses. Todavía no sabemos qué tan eficaz sea esto de capacitar a capacitadores y que se replique, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a estar observando en los siguientes meses para ir ajustando ese modelo de escalamiento a través de capacitadores. Y otra vez, es algo que siempre tener más aliados que están insertados en la realidad del país es muy productivo para nosotros. Entonces, ese es del lado de escalamiento. Y del lado de investigación, traemos varias preguntas, pero una de las principales es, estamos haciendo un levantamiento ahorita muy ambicioso para entender el tema de liderazgo, justamente lo que decías hace rato, Jorge. O sea, ¿por qué hay líderes policiales que le entienden y hay unos que les cuesta tanto trabajo? ¿O cuál es la mentalidad original que trae un líder policial? O sea, nos estamos haciendo preguntas como, ¿cuál es la visión original que traían y de dónde la trajeron y por qué? ¿Cómo aprenden? O sea, ¿cómo aprende un mando policial a ser mando policial? ¿Y a quién le hacen caso y a quién no le hacen caso? ¿Y por qué? Entonces, lo que decías tú hace rato, ¿no? Pues tenemos muchos jefes de policía que vienen de una estructura totalmente militarizada y que les cuesta muchísimo trabajo siquiera imaginar que la parte de construcción de confianza ciudadana es relevante. Eso no significa que están en desacuerdo, simplemente significa que en su experiencia vivida nunca han tenido esa ventana. Pero vemos que hay algunos mandos que vienen del lado militar que sí le entendieron por alguna razón y queremos entender cuál fue la diferencia entre los que sí y los que no. Entonces estamos en un esfuerzo de entender de dónde vienen y cómo se desarrollan las filosofías y las capacidades de liderazgo de los mandos en relación con sus alcaldes. Y esperamos que eso nos ayude a refinar los modelos que tenemos y las capacitaciones que tenemos, pero también a tener mejores capacitaciones para mandos, ¿no? Para ayudarlos a tener una conceptualización más completa y más aterrizada de lo que se necesita en seguridad pública del país. Punto y aparte, Jorge, y eso es algo que tú y yo hemos platicado mucho y que creo que vale la pena acotar aquí. Creo que uno de los grandes deudas que tenemos en el país, y lo voy a empezar a decir y tú vas a decir, pues lo llevo yo diciendo desde hace 20 años, es que no tenemos una gran deuda con la Constitución del país de decir qué fregados es la seguridad nacional, qué fregados es la seguridad interior y qué fregados es la seguridad ciudadana y qué le toca a cada quien. No está claro qué le toca a cada quien y no está claro qué pasa si no hacen lo que les toca. Y esa es una gran deuda que tenemos y que me encantaría seguir trabajando contigo en empujar la agenda de mayor claridad de definición de problemas y definición de funciones y definición de consecuencias para cada uno de los niveles de gobierno. ¿Qué te toca como policía municipal versus qué te toca como policía estatal versus qué te toca como Guardia Nacional? Porque ¿qué es lo que pasa en un lugar como La Laguna?
pues se está hundiendo el barco. No, güey, sí necesitamos una estructura superior que venga y nos ponga un paraguas mínimo, porque sin ese paraguas mínimo no hay nada que hacer. Pero eso no es suficiente. También tenemos que dentro de este paraguas de protección, empecemos a hacer el trabajo de construir una policía local civil y ciudadana que construya seguridad ciudadana. Y las dos cosas tienen que estar pasando. Lo que nos pasa mucho es que como hay una crisis, ponemos el paraguas superior y no nos ocupamos de desarrollar la policía desde de abajo para arriba. Y entonces medio que se estabilizan las cosas y pues desde la federación nunca vamos a poder construir la seguridad ciudadana. Entonces es este entendimiento de qué tiene que pasar de arriba para abajo versus qué tiene que pasar de abajo para arriba, lo que creo que tenemos una gran deuda con la estructura de seguridad del país. Y te lo he oído decir 15 veces, Jorge, entonces sé que es música para tus oídos. Así es música y pones el dedo en la llaga. Yo de veras, que me animas muchísimo. Ya platicaremos contigo en lo personal cómo podemos, porque conforme hablas voy pensando con quién te tenemos que presentar, pero eso no sé si es el mejor camino inmediato. De veras, Rodrigo, muchísimas gracias. A mí no me toca esa parte, así que le toca a Alejandra. Yo de veras estoy muy complacido, muy interesado. Además necesitamos mostrarle, gracias a todos los que nos acompañan, mostrarle a México que hay caminos avanzados, vaya, me cae mal la frase, pero que sí se puede, por supuesto, y que tenemos muchísimo que hacer y que sabemos por dónde avanzar en algunos casos como estos concretos. Dale. Gracias. Sí, hay varios comentarios sobre la presentación. Veo que nos dices que sí puedes compartir la presentación, entonces nosotros se los haremos llegar, pero ¿hay algún sitio donde se pueda consultar también tu trabajo que nos puedas mencionar? Híjole, ¿hay alguien de mi equipo aquí que nos puede dar como Si no, no te preocupes, también se lo podemos mandar. O sea, la respuesta es sí, sí hay, pero así ahorita, bote pronto, que yo diga en www no sé qué, no. Pero si alguien de mi equipo que nos está viendo nos lo puede poner, se los voy a agradecer muchísimo. Gracias, sí, y nosotros lo compartimos entonces mandamos con mucho gusto el paper, mandamos con mucho gusto la presentación y también en el sitio de IPA México, Innovations for Poverty Action en México, ahí también pueden encontrar más información de la investigación. Y si me mandan un correo electrónico a mí en lo personal, yo siempre feliz de recibir comunicaciones y siempre feliz de compartir más información con ustedes. Buenísimo, pues yo también me sumo a todas las felicitaciones en los comentarios y del ingeniero Tello y también de Vidal Romero y nuestra coordinadora. Felicidades por tu trabajo, nos deja sin duda muchísimas reflexiones en las cuales seguir pensando y que vamos a seguir tomando aquí en el centro. Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros en esta última sesión del seminario. Y nada más rápido, Jorge o Juan Carlos Rodríguez, no vi quién fue, está pidiendo mis datos. Ahí está mi dirección de correo por cualquier cosa. Ya la puse en el chat. Buenísimo. Muchísimas gracias y gracias a todos. Buenas tardes. Alejandra, muchísimas gracias. Jorge, un placer como siempre platicar contigo. Igualmente, gracias mil, gracias Alejandra, felicidades. Nos vemos pronto, espero. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.